Por lo tanto, esta clase será sobre la colonización portuguesa de Brasil. Bueno, les pongo de esta forma mucho más sencilla. Colonización portuguesa, de Brasil, el descubrimiento. Ese es el tema que vamos a revisar el día de hoy. Ese es nuestro tema para el día de hoy. Entonces vamos a estar revisando esta perspectiva de lo que se trata la colonización portuguesa, el descubrimiento, el así llamado descubrimiento. No se olviden que en toda América Latina fue una conquista más que un descubrimiento. Y Brasil en este caso nos va a permitir comprender cuál es el origen económico en América Latina. ¿Por qué desde Brasil, profe, si no vemos Ecuador? ¿Por qué razón? Ya vamos a llegar allá. Pero es importante tomar en consideración los elementos de esta colonización para poder entender cuáles son los fundamentos económicos. ¿Cómo llegaron los portugueses a Brasil? Es lo que vamos a ir puntualizando. Como pueden observar ahí, la colonización portuguesa de Brasil se da en 1500 con el descubrimiento de Pedro Álvarez. Ya vamos a ir puntualizando algunos elementos y cuáles son las perspectivas principales de esta colonización que dan origen a esta economía. Entonces, esta colonización portuguesa tendrá algunos elementos. No se olviden de tener en cuenta el título. Dejamos nuestra carátula, nuestro organizador, y comenzamos con este tema. ¿Sí? Colonización portuguesa de Brasil. Entre los siglos XV y XVI se dieron una serie de campañas de navegación financiadas principalmente por España y Portugal. Aquí va a iniciar esta colonización portuguesa de Brasil. Entonces, para puntualizar, siglo XV, siglo XVI, campañas de navegación son los principales elementos que debemos puntualizar en una serie de campañas de navegación promulgadas principalmente por España y Portugal, en el contexto de la expansión colonial de Portugal hacia la India. Ese es el objetivo de los dos países, llegar a la India y todas estas consideraciones que ya conocemos. Hay un desvío de ruta en 1500 y obviamente por una coincidencia se descubre Brasil. Años antes, cuando ya llegaron los españoles en 1492, negociaron un reparto de tierras por el descubrimiento del Atlántico, que se llama el Tratado de Tordesillas. Por lo tanto, esa es la llegada a Brasil de los portugueses, pero antes de esta llegada hay que tomar en consideración que en 1500, antes de que lleguen, había un tratado desde la llegada de 1492 de los españoles que se llama el Tratado de Tordesillas. Estos lineamientos del tratado fueron difundidos e interpretados a conveniencia, lo cual facilitó el reclamo de Portugal de las tierras actuales de Brasil. El Tratado de Tordesillas principalmente era un tratado por el descubrimiento o el control del Océano Atlántico y la perspectiva de que los españoles puedan dominar en América. ¿Cómo entonces dominan Brasil? Sí, mayormente los españoles fueron los que descubren América en 1492. Como era interpretativo este Tratado de Tordesillas, entonces en 1500, del momento que llegan a Brasil, los portugueses asumen este territorio, es decir, que realizan
una interpretación de este Tratado de Tordesillas. En un inicio, la colonización de Brasil no fue de interés de la corona portuguesa. No es que llegó y como los españoles quisieron dominar el territorio. ¿Cuál es la conformación principal de Brasil? ¿Cómo es su geografía? A diferencia de lo que es la parte central del Ecuador, por ejemplo. Si nosotros vemos Brasil, es muy parecido al oriente, húmeda, llena de selva. Entonces, no se veía mayor interés en 1500 por mantener este territorio. Sin embargo, en 1503 se decidió arrendar las tierras a un grupo de financistas europeos para que dispusieran de este territorio. Entonces, elementos. 1492 llegan los españoles a América y se genera un tratado, que es el Tratado de Tordesillas. Este tratado intenta principalmente tener un dominio sobre el océano Atlántico. En 1500 estaban los portugueses. Portugal estaba intentando llegar a la India, se genera un desvío y llegan a lo que es Brasil. Interpretan este territorio y asumen Brasil como parte de Portugal, de la corona portuguesa. Pero no había un mayor interés. Por lo tanto, en 1500, verán que estoy yo solo poniendo fechas, es decir, que estoy interpretando. Después dicen 1500, 1092, Tratado de Tordesillas y no me dicen nada más. No se olviden, estoy puntualizando las fechas principales del contexto, de lo que yo estoy diciendo. Entonces, en 1503, se arriendan estas tierras, se decide arrendar las tierras de Brasil, lo que es el actual Brasil, a financistas europeos para que dispongan de las tierras. Después de unos años, la concesión termina y deja el escaso control de Portugal, de los portugueses, sobre los territorios en Brasil, ya que grupos franceses, ingleses y holandeses se habían invadido. Por lo tanto, se genera en 1503 este llamamiento a financistas europeos, se acaba la concesión y Brasil comienza a tener un inconveniente, que es principalmente la invasión. ¿De dónde nace esta invasión? Principalmente de que los portugueses no querían o no le veían mayor futuro a Brasil. Simplemente era un territorio del cual podían arrendar. ¿Y cuáles son los países que invaden? Principalmente los franceses, Francia, Inglaterra, Holanda. O Países Bajos, mejor dicho. Holanda. Estos países invaden el territorio y con este antecedente, con el afán de proteger el paso hacia Brasil, la corona portuguesa establece capitanías en sus colonias africanas en 1516. Sin embargo, para 1530 se emprende la primera gran expedición propiamente de colonización brasileña. Por lo tanto, tiene que pasar de 1503 hasta 1530 para que se dé realmente la primera expedición para colonizar Brasil. Entonces, llegan en 1500 los portugueses a Brasil, interpretan el Tratado de Tordesillas de 1492, se apropian del territorio, no le ven ningún tipo de futuro, lo arriendan en 1503, posteriormente se acaba ese consenso
los franceses, ingleses y holandeses toman el territorio, lo invaden, y Portugal le da mayor énfasis en África, a sus colonias africanas. Después observan que hay una necesidad importante de mantener el control en América y en 1530 directamente ya se va a dar una gran expedición para dominar el territorio en América. Es la primera gran expedición. Esta expedición de colonización. El rey Juan III encomendó a Martín Alfonso de Sousa para ser el primer gobernador de los territorios brasileños. Por lo tanto, aquí en Brasil debemos puntualizar que esta colonización se da desde el rey Juan III de Portugal para que se dé este proceso. El proceso de colonización se construyeron algunas alianzas con pequeñas tribus, sin embargo, primó la dominación violenta. Es una de las críticas principales a la llegada en toda América de los conquistadores, pero sobre todo en Brasil. Si nosotros observamos, aquí está el mapa Cantino de 1502 que ilustra la división realizada según el Tratado de Tordesillas, donde principalmente le iba a pertenecer África a Portugal y con el desvío para llegar a la India, porque los que dominaban el paso a la India eran los portugueses, bajaban por África y llegaban a la India, y por eso tenían colonias alrededor de África, se desvían y llegan a Brasil. Y aquí comienza la disputa. ¿Sí? Bien, el proceso de colonización se constituye principalmente violento. Esto significó el desalojo, desplazamiento forzado de las poblaciones enteras, la lucha contra grupos originarios y la llegada de los portugueses implicó también la propagación de epidemias, lo que pasa en toda América. Por lo tanto, a partir de 1503 podemos hablar de una colonización que fue principalmente una dominación. Esta dominación violenta. En los primeros años de colonización, la base de la producción y del comercio fue la explotación de caña de azúcar y el tabaco, que es la gran producción brasileña. Es el gran énfasis que tiene Brasil. Por lo tanto, en los primeros años de la producción fue principalmente caña de azúcar y tabaco. Ese es el fundamento principal por el cual, mejor dicho, se interesan por regresar a ver a Brasil, porque tenía una gran posibilidad de expansión en cuanto a la caña de azúcar y al tabaco, al oro también, que ya estaremos viendo. Algunos elementos van a primar en esta perspectiva. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Entonces, haciendo una línea del tiempo, podemos puntualizar los siguientes elementos, que son los que vamos a nosotros a ir trabajando. Vamos a cerrar esta clase revisando línea de tiempo de lo que vamos a hablar. Primer hecho histórico de lo que vamos a revisar
de lo que vamos nosotros ahí revisando, no se olviden que hemos visto todo lo referente a la época medieval, hemos visto lo referente a lo que es propiamente la expansión árabe, a la consideración árabe, cristiana, católica. Esto va a ser un énfasis para la colonización. Entonces, es importante tomar en cuenta lo que hemos visto anteriormente. Punto del cual vamos a partir para esta nueva unidad. Obviamente, 1492. Vamos a obviar el término descubrimiento, porque no fue un descubrimiento, sino conquista de América o llegada de los españoles. Segundo punto aquí, conquista o llegada española. Segundo punto que hemos visto, año 1500. Llegada Pedro Álvarez a Brasil. Hemos visto también 1503. Se arriendan los territorios de Brasil. 1530. Primera gran expedición. Y 1534. Llegada de los franceses a América. Vamos a seguir construyendo esta línea del tiempo en base a lo que vayamos observando, pero es importante puntualizar hasta qué fecha, si nosotros recordamos un poco la línea del tiempo, por ejemplo, estuvimos nosotros analizando desde 1231, la anterior unidad, que se instaura la Inquisición, y vimos hasta la Revolución Francesa 1789. Ahora, ustedes dirán, pero 1789 y estamos hablando de 1492. Es antes del final que nosotros estábamos revisando en la anterior unidad. ¿Por qué es importante puntualizar esta fecha? Porque por lo general nosotros nos hemos centrado en lo que pasa en Europa. Vamos a ver la perspectiva de los hechos que han sucedido en América desde la visión en la confrontación, tanto de las perspectivas económicas, de las perspectivas religiosas, desde cada uno de los elementos europeos que han incidido en América Latina, así como la colonización. Posteriormente tendrán posturas de la Ilustración y se juntarán en las visiones de la Revolución Francesa y toda esta unificación en Europa posterior. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la línea del tiempo, el tiempo no siempre es lineal, no es que vamos a ver a la par 1492 lo que pasaba en Europa, porque ya tenemos una idea básica de lo sucedido en esa época, de lo sucedido en cada una de estas fechas, con lo que podemos nosotros observar en Europa y en Asia. Entonces, es importante que recuerden un poco las fechas de lo que estaba sucediendo principalmente en Europa, hablando de los procesos históricos que hemos nosotros principalmente enunciado. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Con eso cerramos esta primera parte de lo que es la colonización portuguesa de Brasil, este así llamado descubrimiento, que en realidad fue al principio un error de dirección en la navegación y posteriormente una conquista. Con eso vamos a terminar la clase.